En el video de hoy quería hablar un poco de ensayos clínicos. Básicamente, cuáles son las características que tiene que tener un ensayo clínico para que los resultados y conclusiones que arroja sean confiables. Porque me parece que hay un problema grave actualmente y es que muchas personas están tomando todo ensayo clínico y les llega a la mano como la verdad absoluta y eso no es así, sino que según el diseño experimental que tenga el ensayo clínico va a tener una evidencia más fuerte o menos fuerte. Y me parece que aunque no seas de mirar ensayos clínicos, el concepto general detrás de este video puede serte útil, tanto si miras papers o si lees papers o si estás en alguna actividad que está relacionada con la industria biotecnológica o la ciencia en general, ya que si esta capacidad, o el concepto detrás de este video, que es el de poder evaluar la fuerza de la evidencia que hay detrás de un trabajo científico o de un ensayo clínico, puede ser útil para alguien que quiere hacer ciencia, alguien que quiere invertir en ciencia, hacer una empresa de base tecnológica, divulgar ciencia o hacer política científica. Y la razón de que un ensayo clínico debe estar bien diseñado para que arroje resultados confiables es la altísima complejidad en general que tienen los sistemas biológicos y el cuerpo humano en particular. Y esto se puede ver fácilmente en que todos los años aparecen nuevas interacciones entre moléculas que no se conocían, nuevas funciones de moléculas que no se conocían previamente o nuevas funciones de distintos tipos celulares que antes no se sabían. Esto hace que predecir si un tratamiento o una droga van a ser efectivas y seguras sea totalmente imposible en este punto de la historia de la humanidad. Y además, un ejemplo muy gráfico en esto es, por ejemplo, el proyecto del genoma humano, en el que, que se terminó de secuenciar el genoma humano de la especie en general en el año 2001, si no me falla la memoria. Y lo que se pensaba hasta ese momento es que, bueno, una vez se tenga el genoma humano, se va a poder identificar el gen que está fallando en cada una de las enfermedades genéticas que tenemos, y mediante alguna terapia de reemplazo, biotecnología o lo que sea, se van a poder solucionar fácilmente y que en pocos años después de tener el genoma humano íbamos a tener la gran mayoría de enfermedades genéticas solucionadas. Y eso no terminó pasando. Lo que se terminaron dando cuenta es que la cosa era mucho más compleja y que tenía más capas de lo que ellos pensaban, donde a partir de ese momento se le empezó a dar más importancia a la epigenética, que es que cambios, modificaciones químicas en el ADN pueden prender o apagar genes o aumentar o disminuir su expresión. Y a su vez se volvió a encontrar otra nueva capa de complejidad más tarde, que fue el hecho de que unos ARN que se pensaba que no hacían nada porque no codificaban para proteínas, se vio que sí tenían una función y que se pegaban a ARN mensajero y desencadenaban su degradación, controlando así también el nivel de proteínas que tenía la célula. Entonces, es como que siempre que se dice que la descripción de un dado fenómeno va a terminar solucionando un montón de problemas y dándonos un montón de entendimiento del cuerpo humano, lo que termina sucediendo es que cuando se llega a ese punto, se termina dando cuenta de que las cosas son más complejas y más difíciles de lo que se pensó. Entonces, muchas de las promesas que se tenían no se termina cumpliendo, que es lo que pasó con el proyecto del genoma humano. Y bueno, y para apoyar esto de que hay mucho a nivel molecular que no se entiende todavía del cuerpo humano, tengo este dato de que el 90% de las drogas que entran en ensayos clínicos no terminan siendo aprobadas. Y eso es aún con toda la tecnología que tenemos ahora, biología molecular, secuenciación del ADN, bioinformática, computadora, modelo matemático, química orgánica, además de los recursos económicos que tienen las empresas farmacéuticas, que son las que empujan estos compuestos o estas moléculas a los ensayos clínicos. Entonces, aún con todas esas condiciones, toda la tecnología, toda la plata del mundo, el 90% de las drogas que entran en ensayos clínicos no terminan siendo aprobadas. Entonces, si alguien dice con mucha certeza, antes de que haya un ensayo clínico, que una droga es segura y eficaz, esa persona está mintiendo. No se puede saber. Lo único que queda es hacer prueba y error. Realmente hacer el ensayo clínico, diseñarlo de la mejor manera posible y ver si esa droga o ese tratamiento es realmente eficaz y seguro. No hay otra. Si alguien dice lo contrario, está mintiendo. Eso es 100% seguro. Y bueno, y para que los resultados y las conclusiones que arroja ese ensayo clínico sean confiables y sean bastante definitorias, ese ensayo clínico tiene que tener una serie de características que vamos a ver a continuación. Una de las características que tiene que tener ese ensayo clínico es que tiene que tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. Ese grupo de control puede ser, en caso que no haya un tratamiento para esa enfermedad en particular, se va a utilizar el placebo, que es darle
simular que se le da una droga a la persona, pero en realidad darle azúcar o darle agua o no darle nada que tenga actividad farmacológica. Y en caso de que haya un tratamiento, se va a utilizar como control a un grupo de personas tratadas con el tratamiento actual que había hasta ese momento, versus la nueva droga, el nuevo tratamiento que se quiere hacer. De esta manera, teniendo un grupo de control, uno puede comparar si los resultados que obtiene en el grupo de tratamiento son realmente mejores que el tratamiento estándar que había hasta ahora. Porque si uno no pone un grupo de control, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los pacientes mejoraron, pero ¿mejoraron respecto a qué? Pues vos estás haciendo ese ensayo clínico en una geografía particular, con un grupo de gente particular, que podría, por alguna razón, tener alguna característica que hagan que cursen de mejor manera esa enfermedad. Y entonces, lo que vos estás viendo, en realidad es ruido y no señal. No es que tu tratamiento haya mejorado el resultado final de esas personas, sino que esas personas iban a mejorar más que la media de la población mundial con esa enfermedad, digamos. Después, otro de los factores que va de la mano con tener un grupo de control es la randomización o la aleatorización, que es que las personas se les va a asignar, si están en el grupo de tratamiento o grupo de control, de manera aleatoria. Asignar a las personas a uno de estos dos grupos de manera aleatoria lo que hace es que se balanceen todas las características y variables que reúnen esas personas. Y eso se puede observar en la tabla 1 de todos los ensayos clínicos. En la amplia mayoría de los ensayos clínicos, en la tabla 1 lo que te van a mostrar es las características de cada uno de estos dos grupos, donde te van a poner la edad, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, peso, si fumaban o no y demás características. Y de esa manera vos podés ver si la aleatorización funcionó o no. Si ambos grupos presentan una edad muy similar, porcentaje de hombres muy similar, porcentaje de mujeres similar y demás, quiere decir que la aleatorización funcionó bien. Y lo que uno espera con esta aleatorización es que si las variables que yo estoy mirando, que son 6, 7, 8, 10 variables diferentes, son más o menos iguales en los dos grupos, yo espero que las variables que no estoy mirando, porque no se puede analizar absolutamente todo de las personas que van a ir a un ensayo clínico, como por ejemplo algún gen que capaz que influye en el desarrollo de esa enfermedad, pero no se sabe hasta ahora que influye, uno espera que estén balanceadas en ambos grupos también, que haya el mismo número de personas que tienen ese gen que influye en la enfermedad en el grupo de control y que haya el mismo número de personas que tienen ese gen que influye en la enfermedad en el grupo de tratamiento. Y de esa manera uno evita que diferencias en las subpoblaciones de los dos grupos puedan cambiar el resultado final para un lado o para el otro y hacer que lo que yo termine concluyendo en el trabajo sea ruido y no señal provocada por mi tratamiento. Otro de los factores importantes o características que tiene que tener un ensayo clínico es que es mejor que sea doble ciego. Que sea doble ciego implica que ni el paciente ni el médico saben si el paciente está recibiendo la droga experimental que se está probando o si está recibiendo el tratamiento de control. Eso tiene un par de consecuencias. Una de ellas es que si los resultados del ensayo clínico se van a evaluar según a una medida de una sensación subjetiva del paciente, el paciente no tiende a sesgar su evaluación de sus síntomas. Por ejemplo, una medida subjetiva sería hacer un cuestionario al paciente para determinar su calidad de vida o para determinar su nivel de dolor. Si estamos en un ensayo clínico en el que el paciente sabe que está en el grupo de tratamiento, ese paciente tiende a decir que sus síntomas mejoraron. Entonces eso te mete un sesgo y te mete ruido en el resultado final del ensayo clínico. Por otro lado, si estamos en un ensayo clínico en donde las medidas son objetivas, una medida objetiva es medir la glucosa en sangre o medir la carga viral en saliva, esas son medidas objetivas en donde la subjetividad del paciente no influye en el resultado. Y si el paciente sabe que está en el grupo de control, tiende a querer abandonar ese grupo y que lo pasen al grupo de tratamiento. Entonces, ahí falla la adherencia de los pacientes y como la mayoría de los ensayos clínicos utilizan el enfoque de intention to treat, que quiere decir que la persona que empezó en el grupo de control, por ejemplo, por más que después haya abandonado ese grupo y se lo haya pasado al grupo de tratamiento, en los resultados se lo va a contabilizar como persona en el grupo de control. Y la persona que empezó en el grupo de tratamiento, aunque haya abandonado ese grupo y se haya pasado al grupo de control, se lo va a contabilizar como persona en el grupo de tratamiento. Entonces, en este tipo de approach de intention to treat de los ensayos clínicos, si las personas del grupo de control
quieren dejar el grupo de control y pasar al grupo de tratamiento, lo que termina pasando es que el beneficio que da el nuevo tratamiento, una nueva droga, se termina minimizando. Porque si vos tenés una persona en el grupo de control y abandona ese grupo y se pasa al grupo de tratamiento y la droga realmente funciona y mejora los síntomas o las condiciones de la persona, esa persona que lo vas a contabilizar como grupo de control mejoró más de lo que mejoraron las otras personas en ese grupo porque se pasó al grupo de tratamiento. Entonces este problema se puede evitar un poco o minimizar al menos con el tema de que el paciente no sepa si está siendo tratado con la droga o si está siendo tratado con el placebo o con el tratamiento estándar de la enfermedad. Otra característica importante de los ensayos clínicos es el número de personas que hay en el grupo de control y en el grupo de tratamiento. Si hay un mayor número de personas en ambos, el resultado que se obtenga va a ser más estadísticamente significativo y va a tener una evidencia mucho más fuerte. Eso es porque vos estás tomando una muestra de tu población general que es mucho más representativa que si estás tomando un pequeño número de personas. Por ejemplo, un ensayo clínico de 30 personas en el grupo de control y en el grupo de tratamiento muestra una evidencia mucho menos fuerte que un ensayo clínico con miles de personas en ambos grupos. Y es porque vos, cuando estás tomando un grupo pequeño de una población o estás muestreando un número de personas relativamente chico, podrías estar tomando una subpoblación que tiene una característica particular que influye en el resultado de esa enfermedad o del tratamiento que le estás dando. Puede ser que haga que parezca el tratamiento sea mejor de lo que en realidad es para la población general o peor de lo que en realidad es para la población general. Entonces el número de personas que hay en cada uno de los grupos es importante también. Más es mejor. Otra cosa importante a mirar es que por lo menos el 80% de las personas que empezaron en ambos grupos terminen el ensayo clínico. Porque lo que pasa es que muchas veces personas abandonan el ensayo clínico por alguna razón y eso pasa siempre, pero lo que tiene que pasar es que eso esté minimizado. Si más del 20% de las personas de algún grupo abandonó el ensayo clínico, eso es un signo de alarma y no debería prestársele mucha atención a ese trabajo. Porque, por ejemplo, lo que podría estar pasando es que si muchas personas abandonan el grupo de tratamiento es que quizás hay un efecto secundario en el tratamiento nuevo que se está probando que está haciendo que esas personas no puedan soportar el tratamiento y lo abandonen. Entonces, si vos no tenés en cuenta eso, estarías ignorando parte de los resultados que te arroja realmente el ensayo clínico. Y bueno, después las mediciones que se utilizan en un ensayo, es mejor utilizar mediciones más objetivas, como dije antes. Una medición objetiva puede ser medir la glucosa en sangre o medir la carga viral en saliva. Y una medida subjetiva es hacer un cuestionario de calidad de vida de la persona o hacer un cuestionario para determinar el nivel de dolor de la persona después de una operación o un tratamiento, por ejemplo. Quiero recalcar que estas son las características mínimas que tiene que tener un ensayo clínico para ser bueno. Que un ensayo clínico tenga todas estas características no implica per se, ya que lo que diga sea la verdad absoluta, porque después de estas generalidades ya uno entra en las particularidades de la enfermedad, que por alguna razón, no sé, se haya seleccionado un grupo a los pacientes que tengan X biomarcador y quizás eso no ayude a la enfermedad o no sea representativo para la población general o que se haya elegido personas que no tengan enfermedades secundarias y después eso no va a terminar siendo representativo para personas que tengan otras enfermedades crónicas. Esto es como un marco general de las cosas que se pueden mirar en un ensayo clínico, pero no son las únicas. Después, a partir de acá hay que mirar cada enfermedad en particular, las características que tiene y demás, para ver si el ensayo clínico es bueno o no. Pero si fallan varias de estas condiciones que nombré acá, ya puedes estar seguro que el ensayo clínico va a arrojar resultados con poca fuerza o con evidencia poco fuerte. Bueno, acá un poco lo que remarcaba recién, que si un ensayo clínico cumple todas estas condiciones, se puede decir que la droga funciona o no funciona con bastante seguridad. En cualquier otro caso, que cualquiera de estas características falle, o no sean las adecuadas, si el resultado es positivo, indica una dirección en la que sería interesante seguir investigando. No es que es ensayo clínico, porque no cumple con un número de personas muy grande, o porque no sea doble ciego,
no cumple alguna de esas características, ella tiene que tirarse y no sirve para nada. Sino que bueno, es un dato más que hay que tener en cuenta, pero no hay que darle más fuerza a su evidencia de la que realmente tiene. Puede marcar algo que puede ser interesante, seguir investigando y seguir viendo, pero no es una verdad absoluta. Y acá lo que quiero mostrar es los comentarios que recibió un médico que se puso a analizar el famoso ensayo clínico de la hidroxicloroquina y acitromicina de Didier Raoult en Francia, que decía que iba a ser la cura para el coronavirus. Entonces un médico se puso a analizar ese ensayo clínico y criticó algunos aspectos del diseño. Dijo que a él no le parecía que los resultados se tenían que tomar con tanta importancia porque algunos aspectos del diseño no habían sido correctos para él y podían ser bastante criticables. No me pareció que hizo una crítica desde la mala intención, sino que era algo lógico para decir. Y la gente acá en ese momento le empezó a comentar cosas como: sos demasiado quisquilloso, estamos en medio de una pandemia, hay gente que está muriendo, hay que darles la droga y listo. Después, cuando pase la pandemia, vemos cómo funciona y todo eso. Y un mes después, con más datos de otros ensayos clínicos mejor diseñados y más datos en general, vemos que la hidroxicloroquina tiene un efecto pequeño o nulo en la enfermedad y que no es la cura que se decía. Y la gente que le dio demasiada importancia a los ensayos clínicos mal diseñados del principio, empezó a tomar hidroxicloroquina, algunas personas murieron por ello. Entonces acá se ve la importancia de poder determinar si la evidencia que ofrece un ensayo clínico es fuerte o no. Y además, en general, me parece que si alguien va a estar en la industria biotecnológica, me parece importante que sea capaz de evaluar si la evidencia que ofrece no solo un ensayo clínico, sino un paper o un preprint o el trabajo que sea, es fuerte o no. Porque eso te va a ahorrar tiempo. Porque no sé, un ejemplo podría ser que yo podría leer un paper con una nueva herramienta biotecnológica que me parece interesante y que me parece que podría ayudarme, no sé, a hacer algo en el laboratorio e intentar replicarlo en el laboratorio. Y después veo que estoy semanas trabajando y no lo puedo lograr. Y quizás si yo hubiese analizado de mejor manera si la evidencia que ofreciese el diseño experimental de ese trabajo era fuerte o no, yo podría haberme ahorrado esa semana de trabajo y haber trabajado esas semanas en algo que sí hubiese dado frutos, o algo que sí hubiese tenido más evidencia atrás. Entonces me parece que tener la capacidad de poder evaluar el nivel de evidencia que ofrece un diseño experimental en un paper o en un ensayo clínico es importante para un montón de cosas. Para alguien que quiere hacer una empresa de base tecnológica, alguien que quiere invertir en una empresa de base tecnológica, alguien que quiere hacer ciencia, alguien que quiera divulgar ciencia o alguien que quiera hacer política científica. Así que bueno, espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en el siguiente.